María, me voy a llevar esto un poco. Lo que sobra. Ah, no, no, así se ve sucio, otra vez. Sí, sí, ahí. Mamá, tíralo. Cómprate otros. ¿Por qué te estresas por esas cosas? María, ¿qué estás haciendo? Abre. Elena. Hoy no se hace. Una historia que los hijos de todo el mundo evitaron mirar. Y que las madres de todo el mundo compartieron entre lágrimas diciendo, esta es mi historia. Empieza, ahora. Cuando a una persona se le derrumba la vida, no se viene abajo de golpe con un boom, desde el principio. Casi siempre empieza con un sonido muy pequeño. Como el de un cuchillo golpeando la tabla de cortar en la cocina. No parece nada, pero si se repite cada día, llega un momento en que ese sonido se convierte en el fondo de tu vida. Yo soy María. Mi nombre no tiene nada de especial, y mi vida nunca fue de película. Viví de manera normal, y creí que estaba envejeciendo de manera normal. Cuando amanece, se me abren primero los ojos, luego la rodilla dice, ¡ay madre!, y después la muñeca me pregunta, ¿otra vez hoy? He llegado a esa edad. Aún así, yo siempre iba a la cocina. Dicen que, cuando una envejece, la mesa se hace más pequeña, pero a mí, al contrario, se me hizo más grande. Porque mi mesa nunca fue solo para mí. Dicen que cuanto más años tienes, más duros se vuelven los hábitos. Yo ni siquiera me di cuenta de que ese hábito me estaba atrapando por los tobillos, y seguía viviendo dentro de él. Yo tenía un hijo, mi hijo se casó, apareció una nuera, y ya pasó tanto tiempo que ni sé bien cuántos años llevan casados, me da hasta pereza contarlos. Y aún así, cada sábado, sin darme cuenta, yo cogía la bolsa de la compra y me iba al mercado. No era la pregunta de, ¿qué cocino hoy? Era antes ese pensamiento. ¿Qué tengo que hacerles esta vez? Yo aprendí toda la vida que los acompañamientos son amor. ¿Quién me lo enseñó? Nadie me lo enseñó. Simplemente, el ambiente era así. Mi madre era así, la madre de mi madre también, y las mujeres de nuestra generación, todas éramos así. Y con los hijos, más todavía. Mi hijo sufre fuera, al menos cuando venga a casa tiene que comer bien. Si te crían oyendo eso, aunque tu hijo se case, ese sentimiento no se pliega tan fácil. Se te olvida por un momento que te late la muñeca, que te pesa la espalda. Qué curioso es el ser humano, ¿no? Que alguien te diga, me gusta. Se te mete en el cuerpo como si fuera. Sirves para algo. Y por eso vuelvo al mercado. Y otra vez la bolsa pesa más. Cuando entras al mercado, lo primero es el olor, cambia por completo. El tufo a pescado recién cortado, el olor a pan recién hecho, el aroma de aceitunas aliñadas, ese olor verde y fresco del tomate. Puede que a la gente joven le dé manía, pero a mí esos olores me gustan porque me huelen a estar viva. En el mercado no es que huela, es que recuerdas. Cuando mi hijo era pequeño y le ponía un trocito de carne en la boca,
se le iluminaban los ojos. Esa cara era la que me movía las manos. En la caja me dieron el ticket, y el ticket era largo. Cuanto más largo era el papel, más largo era mi suspiro. ¿Por qué estoy haciendo esto hasta este punto? Ese pensamiento me subía hasta la garganta, pero... En cuanto doblaba el ticket y lo metía en la bolsa, volvía a convencerme a mí misma. Bueno, al final es comida. Bueno, al final es familia. Si hay que comer, que sea bueno. Y si soy sincera, también era que quería verles comer con gusto lo que yo hacía. Eso era mi alegría. De vuelta a casa, siempre veía el mismo paisaje, vecinos paseando al perro, alguien yendo a por pan, alguien saliendo con un café a toda prisa para ir a trabajar. Yo subía las escaleras despacio con la bolsa de la compra. Cuando la rodilla me daba un pinchazo, agarraba fuerte la barandilla y respiraba un momento. Y lo gracioso es que, pensaba esto. Menos mal que todavía puedo moverme. Menos mal que todavía puedo hacer algo por alguien. Al entrar, lo primero que hacía era lavarme las manos. Picaba ajo, cortaba cebolla, preparaba la carne, hacía la salsa. ¿Que si yo cocinaba bien desde el principio? No. Cocinar no es cosa de la que cocina bien, sino de la que tiene que hacerlo. Y yo era una de esas. Cuando pico ajo, la punta del cuchillo se mueve como si marcara un compás, cuando corto cebolla, se me escapa una lagrimita, cuando dejo la carne aliñada, mezclo con las yemas sal, pimienta, ajo, hierbas y aceite de oliva, y huelo. Ese era mi toque. Era mi vida. Y ese tiempo, la verdad, no me disgustaba. La gente joven pregunta. Si es tan duro, ¿por qué lo haces? Pero algunas madres, ¿sabes? Lo hacen incluso sabiendo que es duro. Porque creían que eso era amor. Pablo. Así se llama mi hijo. Pablo no era un mal chico. No hizo ninguna barbaridad, y jamás me levantó la voz. Simplemente, como se diría ahora, era plácido. Dicho bonito, plácido. Dicho feo, un chico al que no le interesa lo de los demás. No era de los que, si pasa algo, salen corriendo a arreglarlo. Era de los que dicen, va, no pasa nada. Y lo dejan pasar. Si había un conflicto, en vez de ponerse en medio y resolverlo, se quedaba del lado silencioso. Así que, incluso después de casarse, Pablo no cambió. Lo que cambió fue que a su lado apareció Elena. Elena. Ese es el nombre de mi nuera. Elena sonreía bonito. Y hablaba bonito. Las primeras veces, incluso yo me lo creí. María, no sabes lo afortunada que soy de haberte encontrado, de verdad. María, tu comida es, en serio, el mejor sabor de mi vida. María, algún día me tienes que enseñar. Al principio, esas palabras, me dieron las gracias por dentro. Como si alguien reconociera mis manos, como si alguien viera mi esfuerzo. Pero mira. Las palabras pueden ser bonitas. El problema es lo que viene después. Si después de las palabras se mueven las manos, si se mueve el corazón, si se mueve la educación. Las palabras de Elena siempre se movían, pero sus manos no se movían. Cuando yo cocinaba en la cocina, Elena estaba siempre en el mismo sitio. Sentada en la silla, con el móvil en la mano, deslizándose arriba y abajo con el dedo. Al principio pensé, bueno, será así la gente joven.
Yo no conozco su época. Pero llegó un momento en que ya no era que Elena mirara el móvil, sino que hacía muchas cosas con el móvil. Un día yo estaba aliñando la carne. Sal, pimienta, ajo, hierbas. La masajeaba con las manos, y sonaba plas, plas, y el olor del adobo llenaba la cocina. Entonces Elena se levantó de golpe y se me acercó. María, ahora es cuando está más bonito. Un segundo, para un momento la mano. No me sale el ángulo. Y yo paré. Con las manos llenas de salsa, tal cual. María, ponte un poquito bajo la luz. Sí, sí, ahí. Enséñame la mano más grande. Ah, no, no, así se ve sucio, otra vez. Se ve sucio. Yo he vivido toda la vida cocinando, y ese día fue la primera vez que escuché que mi mano se veía sucia. ¿Por qué se me clavó tanto esa frase? Porque no me sonó a que mi mano estaba sucia, sino a que mi esfuerzo era sucio. Elena sacó fotos, grabó vídeos cortos, miró la pantalla y se reía. María, esto es brutal, de verdad. Si lo subo, la gente se va a volver loca. En cuanto lo dijo, en vez de sentirme contenta, se me quedó un sabor raro. Ese día, por primera vez, mi cocina me resultó extraña. Desde entonces Elena se volvió todavía más descarada. Si la salsa hervía, María, el sonido de burbujas ahora es increíble. si yo daba la vuelta a la carne, María, el humo subiendo es una locura. si yo me ajustaba el delantal, María, eso es súper real. ¡Guau! real. El real que decía ella no era el real de verdad ni el real de estar agotada. Era el real bonito, el que queda bien. Y dentro de ese real, yo dejé de ser una persona y empecé a ser un material. Aunque yo estuviera sudando frente al fuego, Elena dijo. María, levanta un poquito la cara y sonríe. Aunque yo moviera un plato y dijera. ¡Ay, madre! Elena dijo. María, eso también. Ese sonido es buenísimo, parece de verdad. Parece de verdad. Lo de verdad, era que a mí me dolía. Lo de verdad, era que me faltaba el aire. Lo de verdad, era que quería sentarme un momento. Pero ese, de verdad, en cámara se convertía en una escena guay. Un día, Elena soltó otra frase. María, hay un montón de gente pidiendo que enseñes tu secreto. Este fin de semana hacemos en casa, el Cooking Day de María. O sea, el día de cocina con María. Cooking Day. La palabra era tan ligera que casi me dio risa por un segundo. Cooking Day. Llamarlo evento. Al día en que se me lijan la rodilla y la muñeca. Por dentro pensé, ¿qué hago este finde? Si viene gente, ¿qué cocino? Pero hace falta hasta enseñar. El sonido de la salsa haciendo blup en la olla, ese día, en mis oídos, sonaba como, rápido, rápido. Elena llegó desde por la mañana. Traía algo parecido a un trípode, en el bolso llevaba como unas luces, y el móvil ya estaba en modo cámara. María. Hoy la mesa está preciosa. Un momento. Todavía no ha llegado nadie, ¿no? Ahora es el mejor momento. El mejor momento. Esa chica siempre buscaba el mejor timing. Mi timing de estar cansada, no le interesaba. María, el plato un poquito más hacia la ventana. Para que le dé más luz. Tu mano aquí, sí, sí, así. Yo, en ese instante, solo pensé en silencio. Esto, no es cocinar. Esto es rodar. Y Elena dijo. María,
Hoy solo grabamos el secreto, y ya está. No te agobies, ¿eh? En serio, se acaba en nada. Ese, en nada, siempre es mentira. Cocinar no se hace en nada. Cortar es tiempo, marinar es tiempo, hervir es tiempo, recoger es tiempo. Pero Elena veía la cocina solo como resultado. Solo le importaba el instante en que queda bonito en la pantalla. Yo me até el delantal, saqué la carne, saqué los condimentos. Y entonces Elena dijo: María, lo de esa salsa del otro día. ¿Puedes decirme la proporción un poquito más detallada? Es que la voy a ordenar como mi receta para subirla. Mi receta. Cuando escuché eso, sentí que el pecho se me hundía de golpe. Yo sonreí y le dije así: es, a ojo. Más o menos así. Entonces Elena se reía, pero sus ojos no se reían. María, no a ojo. Exacto. Eso es lo que más les gusta a los seguidores. ¿Cuántas cucharadas? Cosas así. Seguidores. Esa palabra entró demasiado fuerte en mi cocina. Ese día, en mi cocina, no había familia, había seguidores. Y yo sentía que no estaba haciendo comida para mi familia, sino comida para seguidores. Cada vez que yo iba a echar la salsa, Elena gritaba. Espera. Cada vez que iba a dar la vuelta a la carne. Así, quieta. Y si yo quería espolvorear pimienta. Un poquito más lento. Y aún así, no tocó ni una sola vez la montaña de cosas para fregar. Cuando yo iba a lavarme las manos, hasta el sonido del agua lavando me lo grababa. María, lavarte las manos también es escena. Esto queda súper real, me encanta. Real. Y yo, por dentro, pensé. Lo real es, que de verdad estoy cansada. Lo real es, que de verdad me duele la rodilla. Lo real es, que ahora mismo me falta el aire. Pero ese real no se grababa. Porque el real que quería Elena era el real de, parecer que te esfuerzas bonito. Y hubo un día en que me di cuenta de eso con total claridad, por primera vez. Era una tarde de un día laborable, de lo más normal. En la cocina se colaba la luz del sol, desde la ventana se oía a unos niños chutando una pelota, y yo, con el fuego del gas muy bajito, estaba reduciendo la salsa despacio. Cuando la salsa hierve, suena ese glu glu glu, ¿verdad? A mí ese sonido me gustaba. El sonido de algo que se va terminando. El sonido de que estoy viviendo bien este día. En ese momento sonó el móvil. Notificación del grupo familiar. Me sequé la humedad de las manos en el delantal. Y cogí el móvil. Elena había escrito un mensaje. Las manos de mi suegra María cocinan mejor que nadie en el mundo. ¿Y si este finde, hacemos reunión familiar en casa de mi suegra María? En el instante en que leí esa frase, se me aflojaron las fuerzas en el cucharón que tenía en la mano. Yo dije que lo haría. No. Yo nunca dije algo así. Pero un grupo de chat familiar. Un grupo de chat familiar da miedo. Ahí, incluso las palabras que todavía no se han dicho, se solidifican como si ya se hubieran dicho. Empezaron a llegar respuestas. ¡Guau, María! De verdad. ¡Qué ganas de probar tu comida! 20 raciones, madre mía, qué pasada. Elena, qué suerte tienes. Mientras los halagos se iban acumulando sin parar, yo me quedé un buen rato de pie, con el móvil en la mano, en blanco. ¿Sabes por qué? Aunque me halagaban, me faltaba el aire. ¿Por qué esos halagos? No eran halagos para mí, sino halagos que me dejaban sin salida, halagos que me impedían decir que no. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de aquí?
Pero en mi cabeza no había soluciones, solo excusas. Digo que me duele algo. Digo que estoy mayor. Pareceré una quejica. Pero, al final es familia. Mi nuera también estará intentando hacerlo bien, a su manera. Si aguanto solo un poquito. Ese solo un poquito se lleva entera la vida de una mujer mayor. Esa noche llamé a Pablo. Pablo, ¿has visto el grupo? Sí. Lo vi. Ese tono. Era literalmente el tono de no es para tanto. Tragué aire una vez y escogí bien las palabras. Yo, no he dicho que lo haría. Mamá, es solo una vez, ya está. Todos tienen ganas. No, el problema no es que tengan ganas, yo. Mamá, por favor. Elena también tiene que guardar las apariencias. Las apariencias. Esa palabra. Me cerró la boca. El día que venían los parientes, me puse en marcha otra vez desde muy temprano. Cuando viene gente, la comida no se acaba de una sola vez. Tiene que haber muchos entrantes, tiene que haber carne, tiene que haber postre, tiene que haber algo para picar con el alcohol. El día de la reunión familiar, Elena llegó antes que los demás. Yo, por un segundo, pensé. Me ayudará. Solo un segundo. Porque lo primero que hizo en cuanto abrió la puerta y entró fue, como siempre, sacar el móvil. María. ¿Qué hay hoy de menú? Tengo que grabar el humo subiendo. Antes de poner la mesa, un segundito, lo grabo y ya. María, hoy no lo grabamos con ambiente de comida casera, hoy tiene que ser ambiente de restaurante. Ambiente de restaurante. En cuanto salió esa frase, pensé. ¿Mi casa se ha convertido en un restaurante o qué? Ese día yo no me moví como una cocinera, sino como si fuera personal de un rodaje. Si Elena decía, un segundito, yo paraba. Si decía, otra vez, yo repetía. Si decía, un poquito más, yo hacía un poquito más. Dejé de seguir mi ritmo. Y pasé a moverme al ritmo de Elena. Cuando empezó la reunión, Elena se puso todavía más activa. Venga, todos por aquí para una foto. María, ponte aquí. María, sonríe. Yo sonreí. Porque todos estaban mirando. Y si no sonreía, otra vez me convertía en la que estropea el ambiente. Mirad esto. Es la salsa que ha hecho María con sus propias manos. ¿A qué es una locura? María, aquí, una toma más. La gente se reía, los halagos iban y venían. María es la mejor. La mano de María cocinando es lo máximo. Yo oía esas frases y, curiosamente, en vez de alegrarme, me quedé más callada. Porque en el centro de esos halagos no estaba yo, estaba Elena. Yo puse la mesa, y Elena la enseñó. Yo hice la comida, y Elena la presumió. Yo sudé en la cocina, y Elena se rió en el salón. Aunque yo estuviera asando la carne, aunque yo estuviera haciendo la salsa, aunque yo estuviera sudando, la gente miraba a Elena y decía: Elena es súper simpática, qué maja. Las nueras de hoy en día hacen todo esto. María, qué buena nuera tienes. Con Elena el ambiente se anima. Y la cocina también la has hecho tú, qué crack. Y Elena, sonriendo, dijo: Ay, es que María me ayudó. Con esa sola frase, mi trabajo se convirtió en ayuda. Protagonista, Elena. Yo, apoyo. En mi cocina, con mis manos, con mi comida.
cuando terminó la reunión. Y la gente se fue, la casa se quedó en silencio. Y lo único que quedó en la cocina fue una montaña de platos por lavar. Entonces Elena entró en la cocina y, con toda la naturalidad del mundo, dijo: María, me voy a llevar esto un poco. Lo que sobra. Pablo dice que mañana le apetece. Lo que sobra. Esa expresión, se me hizo rarísima. Es comida que he hecho yo, y aún así, ¿quién se la lleva? ¿Qué se lleva? Y porque yo ni siquiera puedo preguntar, parecía que no me tocaba. Yo, sin saber por qué, pregunté con muchísimo cuidado: Elena, ¿no podrías dejar un poquito? Yo también tendría para mañana. Y entonces Elena sonrió y contestó: María, ¿para qué quieres tanto si comes sola? A Pablo le encanta tu comida, y como trabaja tiene que comer bien. Y tú puedes hacerte otra vez, ¿no? Esa frase me entró en el pecho más fría que el agua del fregadero. Yo seguí restregando los platos. La grasa flotaba en el agua, se me hinchaban las yemas y se me resbalaban, y el ruido de los platos chocando retumbaba fuerte en una cocina vacía. Y ahí, por primera vez, pensé esto. Esto de verdad es familia. Esto de verdad es amor. Esa noche, hice algo que yo ni suelo hacer. Busqué las redes sociales de Elena. Las fotos eran muy bonitas. La luz era buena, el color también, el brillo de la carne se veía vivo, y la salsa brillaba. Y el texto decía esto: Reunión familiar súper exitosa con mi salsa especial desarrollada por mí. Comparto mi receta que emocionó a mi marido. El secreto está en los comentarios. Ahí estaban, con música, la escena de mis manos removiendo la salsa, la carne brillante, la mesa bonita. Era mi salsa. Era mi carne. Era mi mesa. Me quedé mirando la pantalla durante mucho rato. Línea por línea. Buscando si había algo como. Lo aprendí de María. Gracias a mi suegra María. Había, pero muy abajo, muy pequeño. Mi suegra me ayudó. Me ayudó. En su texto, yo era, el fondo. Como, el nombre de un personaje secundario. Lo que yo hice. No fue algo que yo llevé. Fue algo que yo ayudé a hacer. Se convirtió en la receta de Elena. En el éxito de Elena. En la imagen de Elena. Esa noche abrí la nevera. Saqué agua y bebí, y el sonido del agua bajando por mi garganta me sonó extrañamente fuerte. Ese día, no sé por qué, sentí que la nevera se estaba burlando de mí. Tú vas a volver a llenarlo. Tú vas a volver a hacer. Tú vas a volver a aguantar. De repente me vino a la cabeza la palabra identidad. La gente joven también lo llama autoestima. Yo he vivido toda la vida con el nombre de madre. Pero esa madre, para alguien, era una productora de contenido. Para alguien, era un servicio gratis. Para alguien, era el fondo. En el momento en que lo entendí, de pronto me vi vieja. Y me vi miserable. Y en mi cabeza solo se quedó esta pregunta. Yo ahora, ¿qué estoy haciendo? Dentro de la nevera, la comida está bien ordenada, ¿verdad? Lo que yo hice. Lo que yo limpié, salé, cociné y guardé con mis manos. Y aún así, por un momento, esa comida me pareció extraña. La hice para comérmela yo. O la hice, para que fuera una foto de Elena. Hay momentos en que, de repente, una se confunde y ya no sabe para qué ha vivido. Ese día, para mí, fue así. Y aún así, el sábado siguiente volví a ir al mercado.
Porque los hábitos no se rompen fácilmente. Y el corazón de una madre, no se detiene fácilmente. Cogí la bolsa, elegí la carne, escogí buenos ingredientes, subí las escaleras, y aunque me pinchara la rodilla, me reí. Pero había una cosa que sí había cambiado. Mientras elegía los ingredientes, empezó a colarse en mi cabeza este pensamiento. Esto, lo hago porque de verdad quiero hacerlo. O lo hago, porque ya se me olvidó cómo se dice que no. Y antes de que pudiera agarrar esa pregunta, Elena me mandó un mensaje. María, ¿hoy qué comemos? María, esta vez haz salsa en cantidad, porfa. María, una amiga nuestra lo probó y se enamoró. María, esta vez un poquito más de carne, es que tiene que salir bien en la foto. La palabra familia, ¿sabes? Para algunas personas es una manta calentita, pero para otras personas puede ser una tela que te tapa la boca. Yo todavía tenía esa tela pegada a la boca. Y ni siquiera me había dado cuenta de que me estaba empezando a faltar el aire. Mi cocina. Ya no era el lugar de mi amor, sino que se estaba convirtiendo en la fábrica de contenido de alguien. La gente en los comentarios decía que amaba mis manos, pero no veía a la persona que soy yo. Y Elena estaba usando eso. Y otra cosa, aunque sea pequeña. También empezaron a aumentar las cosas que no volvían. Tapes. Recipientes herméticos. Recipientes de cristal. Tapas. Cucharas. Platitos. Yo, cuando doy comida, no uso cualquier recipiente. Yo también soy persona, ¿sabes? No quiero meter lo que cociné en cualquier cosa, así sin más. Por eso me compré recipientes herméticos caros. Con tapas que encajan perfecto, que no cogen olor, que no se seile el caldo, y de cristal, de los buenos. Las primeras veces, Elena se los llevaba muy mona. María, tus recipientes son buenísimos. ¿Dónde los compraste? Es que tú sí que tienes estilo. Y a mí se me ablandaba otra vez el corazón. Bueno, al menos lo valora. Pero la manera en que volvían esos recipientes empezó a cambiar. Primero volvían tarde, luego dejaban de volver las tapas, luego ya no volvía el recipiente, y un día, en vez del recipiente que yo había dado, volvió uno que no tenía nada que ver. Si yo lo había entregado limpio, recién fregado, lo que volvía era un recipiente con grasa pegada y reblandecida. Y olía. Por dentro de la tapa había restos secos de comida, y si lo tocabas con la mano, se quedaba pegajoso. En el momento en que lo recibía, se me revolvía el estómago. Porque lo que yo metí ahí no fue solo comida, fue mi dedicación. Y cuando vuelve la dedicación, por lo menos tiene que volver como educación. Pero esa educación no estaba. Así que lo dije con cuidado. Elena, el recipiente, estaría bien que lo lavaras antes de devolverlo. Y, devuélveme también mis recipientes. Elena sonrió y dijo. Si ya iba a devolvértelo pronto. Ay María, ¿qué más da el recipiente? Eso se compra otra vez y ya. María, eres demasiado meticulosa. Meticulosa. Susceptible. Racana. Esas palabras. Todas hacen lo mismo. Cuando alguien exige lo normal, lo básico, convierten esa exigencia en un problema de carácter. Y si lo dicen así, de repente soy yo la rara. Soy demasiado meticulosa. Soy demasiado susceptible. Si esas preguntas se acumulan, una persona ya no puede exigir nada. Ese era su método. Y una vez, de verdad, ya no pude aguantar y lo dije. Elena, he perdido demasiados recipientes míos. Puedes llevarte otras cosas si quieres,
pero devuélveme los míos. Y Elena contestó, muy segura, María, un recipiente es un recipiente. ¿De verdad los cuentas uno por uno? ¿Y qué, he robado algo? Si somos familia y te pones así de rácana. rácana. Otra vez. Al final, la rácana era yo. Un mundo en el que pedir que te devuelvan lo tuyo es ser rácana. Ese era el mundo que Elena había fabricado. Se lo enseñé a Pablo. El recipiente con la grasa pegada, el recipiente cuya tapa ni encajaba, el hueco donde faltaban mis recipientes de cristal. Pablo lo miró un segundo y dijo: Mamá, tíralo. Cómprate otros. ¿Por qué te estresas por esas cosas? Cuando escuché eso, se me quedó el cuerpo helado. No era estrés, era un problema de respeto. Pero Pablo solo lo veía como un problema de recipientes. Ese era el límite de Pablo, y ese límite hacía a Elena todavía más atrevida. Pablo no quería entender por qué yo lo pasaba mal. Porque si lo entiende, tendría que hacer algo. Pablo era un espectador. Ese era su modo cómodo, y esa comodidad me iba limando la vida poco a poco. Yo hice un intento pequeño. De verdad, muy pequeño. Elena, hoy estoy un poco cansada. Lo dije en voz alta y, antes de medio segundo, Elena ya estaba contestando. María, si estás cansada tienes que descansar más. Yo te ayudo. Y, habría que ordenar un poco tu nevera. La ocupación siempre empieza por la puerta. Como cuando cae una muralla, primero cae la entrada, luego el salón, y al final, la nevera. La nevera no es solo donde metes comida, ¿verdad? Ahí dentro está el cariño que guardé, está el tiempo que junté para dárselo a la familia, y también están las huellas de todo lo que aguanté por alguien. Por eso, cuando te quitan la nevera, no te quitan comida, te quitan al dueño. No sé si Elena lo sabía con exactitud, o si lo hacía sin pensar, pero desde cierto día, con toda naturalidad, empezó a abrir la nevera. Aquel día era un día normal. Yo estuve toda la mañana ordenando la casa, pasé la mopa una vez, herví los paños de cocina y los dejé colgados, y estaba calentando una sopa sencilla para comer. Cuando la sopa hierve en la cocina, suena un pequeño borboteo. En ese momento en que ese sonido llena la casa en silencio, sonó el timbre. Abrí la puerta y lo primero que entró fue el perfume de Elena. Dulce pero ligero, un olor que, incluso desde lejos, dice, ya he llegado. Elena sonrió brillante y dijo: María, ya estoy aquí. Hoy vengo a echarte una mano. A echarte una mano. Me inquietó tanto porque la ayuda de Elena siempre empezaba metiendo mano en mi casa. Elena, sin ni siquiera quitarse bien el abrigo, caminó hacia la cocina. Y se plantó delante de la nevera. Y con una naturalidad excesiva, demasiado natural, abrió la puerta de la nevera. El sonido de Elena abriendo mi nevera. Por alguna razón, se parecía al sonido de alguien girando la llave de mi casa. Elena siempre fue una chica obsesionada con ordenar. Decía que, si la casa está limpia, su mente se calma. Pero ese orden, a partir de cierto punto, ya no era vida, era preparar un set de grabación. Decía que en los vídeos hasta el interior de la nevera tenía que verse impecable. Que las etiquetas de las botellas mirando al frente, los recipientes alineados por fecha, y los colores combinados, así se ve, pro. Elena miró la nevera por encima una vez. Y chasqueó la lengua, bajito. María, ¿por qué lo acumulas así? Hoy te lo ordeno yo. Así se estropea todo.
Y tampoco es bueno para tu salud. Ordenar. Ordenar es una palabra bonita. Suena a que alguien te quita carga, a que te hace la vida más fácil. Pero cuando esa palabra se de la boca de Elena, era fría. Porque el orden de Elena no era orden, era control. Elena fue sacando cosas por baldas, y con cara de lo más normal dijo: María, ¿cuándo compraste esto? María, esto ni tiene fecha. María, estos hábitos son peligrosísimos. María, esto, si lo dejas mucho, es veneno. 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 Otra vez esa palabra. Era la palabra favorita de Elena. La palabra perfecta para asustar a alguien. La palabra perfecta para impedirte decir que no. La palabra que, si contestas, se convierte en: María no sabe. Yo contesté con cuidado: esto, no lleva tantos días. Esto lo guardé porque lo voy a usar después. Y Elena me cortó al instante. María, no. Tú piensas eso, pero en realidad es distinto. Tú siempre estás con lo de, después. ¿Y ese, después, llega alguna vez? Cuando te haces mayor, ordenar el congelador es súper importante. Cuando te haces mayor. Esa frase siempre envuelve el desprecio con papel bonito. Cada vez que la oía, sentía que de repente yo era alguien que no sabe nada. Esto lo gestiono yo. Gestiono. En cuanto esa palabra me entró en el oído, yo ya lo supe. La gestión de Elena no acababa en la basura, acababa en una bolsa de compras. Elena, en algún momento, ya había sacado su bolsa. Eso daba más miedo. ¿Por qué lo había traído preparado? No vino a ordenar, vino a llevarse cosas. No fue que desde el principio se llevara ingredientes. Al principio siempre se llevaba solo lo que sobraba. Qué pena tirarlo. Pablo dice que mañana también quiere comerlo. Y yo lo dejé pasar. Porque somos familia. Porque es comida. Pero ese lo que sobraba fue aumentando, y en algún momento, ya no desaparecía lo que sobraba, empezó a desaparecer lo que yo había guardado con cuidado. Como si, en los ojos de esa chica, mi nevera fuera un almacén común. Elena metió la mano hasta el fondo de la nevera. Y eligió con precisión, justo lo que yo había guardado con cuidado, y lo sacó. Tú sabes ese aire frío que se ir cuando se abre la puerta de la nevera, ¿verdad? Ese aire que te golpea la cara de golpe. En ese aire, Elena se veía, emocionadísima. Carne cara. Aceite de oliva bueno. Fruta que escondí para comerla en un día especial. Ingredientes que guardé para sacar solo cuando vinieran invitados. Elena, mientras lo sacaba, dijo: María, estas cosas. Para ti son demasiado pesadas. Nosotros las comemos por ti. Por tu salud. Las comemos por ti. ¿Sabes lo descarado que es eso? Es decir, me llevo lo tuyo, pero es por tu bien. Me temblaron las yemas de los dedos. En ese momento no supe distinguir si ese temblor era rabia, tristeza o humillación. Así que, con una voz muy bajita, dije: Elena, eso, yo la semana que viene. Eso lo había guardado yo. Entonces Elena soltó una risita. María, ¿para qué guardas nada? Si lo guardas y se estropea, eso sí que es veneno. Tú tienes la costumbre de acumular. Acumular así es lo más peligroso. Si te lo estoy ordenando yo. Eso. Era un reproche envuelto en la palabra ordenar. Tú tienes un problema. Tú no sabes gestionar. Así que me lo llevo yo. En ese instante sentí que, dentro de mi casa, yo me convertía en la incapaz. Porque Elena actuaba como si fuera una jueza evaluando mi vida.
Desde cierto día, Elena empezó a venir directamente con etiquetas. Empezó a cambiar posiciones dentro de la nevera a su antojo y a pegar etiquetas. Unos recipientes arriba, otros abajo, unas botellas sacadas del estante de la puerta y empujadas al fondo. Y decía, Elena dio un paso atrás. Y miró la nevera como si contemplara una obra suya. María, ahora sí que está limpio, ¿ves? A partir de ahora hazlo así. Tienes que guardarlo según las etiquetas. Si no, tengo que volver yo y hacerlo otra vez. Yo. Hasta para meter algo en mi nevera, en mi casa, empecé a necesitar permiso. Esa noche, fui a cocinar y me quedé un buen rato de pie delante de la nevera. Porque donde yo siempre lo dejaba, ya no estaba. Había etiquetas pegadas, sí, pero esas etiquetas me resultaban extrañas, demasiado extrañas. Carne esta semana. Carne para tirar. Para tirar. ¿Quién decidió que eso era para tirar? ¿Yo o Elena? Fui a sacar una cosa y la volví a meter. Es raro, ¿verdad? Mi nevera. Mis cosas. Y aún así, me daba reparo sacarlo. Eso es exactamente la ocupación. Desde que empezó el etiquetado, saquear se volvió más fácil. Porque si hay etiquetas, sacar es más cómodo. Elena sacaba a su antojo del cajón de caduca pronto. María, esto lo gestiono yo hoy. María, no da pena tirarlo. Me lo llevo y lo cocino y queda perfecto. Pero el pronto. Era el pronto de Elena. No el mío. Cosas que yo veía perfectamente bien, para Elena eran cosas que hay que tirar. Y las cosas que hay que tirar siempre acababan dentro del bolso de compras de Elena. Cada vez que ese bolso se abría, subía un aire frío, y con ese aire, se me enfriaba también el pecho. Unos días después, abrí la nevera para comprobar algo. Y no estaba. La carne que yo había escondido. No estaba. El aceite de oliva del armario también había bajado, y la fruta había desaparecido. Por un segundo, dudé de mí misma. Donde lo puse lo moví a otro sitio, me estoy confundiendo. Eso es lo que Elena busca. Desestabilizarte para que pienses, seré yo la sensible. Y si llegas a eso, el otro se lo lleva más fácil. ¿Por qué a ti te cuesta más reclamar lo que es tuyo? Al final le pregunté a Elena. Esta vez, un poco más claro. Elena, por casualidad, te llevaste esa carne. La que yo había puesto en el congelador, ¿te acuerdas? Elena contestó, tranquilísima. Ah, eso. Sí. Si lo dejas mucho, tú misma dijiste que se vuelve veneno. Lo gestioné yo. Lo gestioné. Era exactamente lo mismo que decir, nos lo comimos a gusto. Se me cortó la respiración. Y sin darme cuenta, me salió esto. Entonces, por lo menos me lo podrías haber dicho antes. Yo tenía planes para eso. Entonces Elena inclinó la cabeza, como extrañada. María, ¿de verdad es para tanto? Es solo carne, se compra otra vez. ¿Por qué eres tan sensible? Solo eso. Sensible. Siempre la misma combinación. Hacen pequeño tu sentimiento, hacen ligera su acción, y lo cierran con, María es la rara. En ese momento, sentí que por dentro se me rompía algo, de golpe. Pero no pude levantar la voz. Porque Pablo estaba al lado. Y Pablo. Ni en esa situación hizo de mediador. Solo dijo, con cara cansada. Mamá, déjalo pasar. Elena te lo ha ordenado. Así tú estás más cómoda. Cómoda. Desaparecen mis cosas,
se me desgasta el corazón, y eso es cómodo, ahí lo entendí. Para Pablo, lo importante no era la verdad, era el silencio. Si hay conflicto, es pesado, cansado, incómodo. Así que lo que quiere es que sea su madre la que aguante. Pero no era solo la nevera. Elena empezó a fijarse en otras cosas valiosas de la casa. Mi vajilla antigua, la que cuido. Platos que solo saco cuando vienen invitados. Una pequeña tinaja heredada de mi madre. Esa tinaja, no era algo que se pudiera medir en dinero. La gente joven diría, una tinaja vieja. Pero ahí dentro estaba mi tiempo. Recuerdos de cuando mi madre guardaba cosas en esa tinaja. Y de cuando Pablo era niño y escondíamos, a escondidas de su padre, chocolatinas dentro. Elena lo vio y dijo: María, esto está muy viejo. La casa se ve un poco cutre. Te lo tiro yo. Otra vez. Lo dice como si fuera una frase amable, pero en realidad es, me lo llevo yo. Y yo respondí, firme: eso no. Elena abrió mucho los ojos un segundo, y luego sonrió y dijo: María, lo digo por ti. Entonces, ¿me lo puedo llevar a nuestra casa y usarlo bonito? María, lo usaré pensando en ti. Y si luego lo necesitas, te lo doy. Luego. Yo ya sabía. Que ese luego no llega. Como no volvían los recipientes vacíos, como no volvieron mis tapes de cristal, esa tinaja tampoco iba a volver. Esa noche, me quedé un buen rato mirando la casa. En la cocina, recipientes raros apilados. La nevera, llena de etiquetas pegadas por todas partes. Y toqué una etiqueta con la punta de los dedos. Se me quedó pegamento en la yema. Esa pegajosidad, se parecía a mi corazón. Una pegajosidad que quieres despegar, pero no se despega bien. Y ese día, Pablo pasó por casa después del trabajo. Como siempre, abrió la nevera, miró por encima los platos sobre la mesa, y dijo: Mamá, ¿hay algo para comer? Es que Elena últimamente está muy liada. Me vendría bien que tú me prepararas algo. Yo hablé con cuidado. Pablo. Vosotros. Yo lo estoy pasando mal. Pablo se quedó quieto un momento y dijo: Mamá, ¿qué te pasa? Elena te ayuda. Te ordena la nevera. Así tú estás más cómoda. Y si Elena se lo lleva, nosotros también comemos bien. Lo tuyo es lo mejor. Cómoda. En cuanto escuché esa palabra, casi me da la risa. Que mi casa esté ocupada. Es cómodo. Que mis cosas desaparezcan. Es cómodo. Pero Pablo tenía una cara de creerlo de verdad. Y eso fue todavía más desesperante. Pablo no es que no viera la situación, es que no quería verla. Porque si lo reconoce, le toca hacerse responsable. Aquella noche. Yo volví a abrir la puerta de la nevera. Hay etiquetas pegadas, los estantes están ordenados, por fuera parece limpio. Pero, de alguna manera, por dentro se sentía demasiado vacío. Y en realidad estaba bastante vacío. No había abulón, no había carne, el buen aceite de oliva había bajado, y habían desaparecido ingredientes que yo guardaba para ocasiones especiales. Dentro de la nevera se oía el motor, ese zumbido frío. Ese sonido. Me sonó como si se estuviera riendo de mí por dentro. Tú vas a quedarte así de vacía. Tú vas a seguir ofreciendo todo así. Cerré la nevera. Y me quedé un momento delante. Con la mano apoyada en el tirador. En ese instante sentí algo muy raro. No era rabia, ni tristeza.
era, la sensación de volverme transparente. Lo que cociné, lo que compré, lo que cuidé, lo que protegí. Todo eso, para ellos, era simplemente, claro, es nuestro. Y dentro de mí, muy en silencio, pero muy firme, empezó a subir una decisión. Ya toca cerrar la puerta. La puerta de mi vida. No para castigar a nadie, sino porque, antes de romperme más, tenía que salvarme yo. Elena probablemente habría seguido, sonriente, diciendo: María, si te lo he ordenado yo. María, si te lo he gestionado yo. María, si yo lo hago por ti. Esas frases. Pero desde ese día, empecé a ver lo que había de verdad escondido detrás. La persona que no te deja llamar mío a lo tuyo, la persona que no te deja llamar mi casa a tu casa, la persona que no te ve como persona, sino como una función. Y si a alguien así le entregas tu nevera, acabas entregándole tu vida. Eso, ese día lo entendí. El siguiente fin de semana, Elena y Pablo vendrán otra vez como si nada. Vendrán a usar mi cocina como un plató, a recoger la cena, y a decir: mamá, la semana que viene también. Pero ese día será distinto. Porque yo ya decidí que no voy a vivir solo como la suegra buena. Y esa decisión, al final, un sábado cualquiera, me va a llevar a hacer algo que jamás hice en mi vida. Antes de que llegara el siguiente fin de semana, durante varios días, aunque la casa estaba en silencio, mi cabeza estaba ruidosa. Si abría la nevera, lo primero que veía eran las etiquetas. Si abría el armario del salón, lo primero que veía era el hueco vacío. Si pasaba por la cocina, lo primero que me venía era aquella época en la que tenía que cocinar y montar la mesa sin parar. Y los pensamientos iban encadenándose así: volverán otra vez, se lo llevarán otra vez, y yo volveré a aguantar otra vez. Y porque odiaba esos pensamientos, ese día tomé una decisión pequeña. No era una venganza enorme. No era humillar a nadie. Solo, la decisión de devolverme mi tiempo. Me senté en la mesa de la cocina, saqué una hoja de papel, y escribí grande, despacio. Porque tenía miedo de que, si me apresuraba, me temblara el corazón. A partir de ahora, lo mío es mío. A partir de ahora, la nevera la organizo yo. A partir de ahora, cocino solo cuando sea una invitación, no una petición. Eso era todo. No era pedir dinero. No era echar a nadie. Eran reglas. Reglas para cumplir en mi casa. Y cuando solté un suspiro. Ese suspiro me salió larguísimo. Porque cumplir esas reglas, para alguien que ha vivido toda la vida como la que aguanta, era la primera vez. Entonces llegó un mensaje. Era Elena. María, este fin de semana tenemos una grabación de colaboración enorme. Viene un equipo de un programa de cocina y una influencer grande. No preguntaba. Estaba avisando. Como algo ya decidido. Y aún así, ese día no exploté de rabia. En cambio, por dentro, me quedé extrañamente tranquila. Ah, esta ya piensa que mi cocina es un plató. Piensa que mi casa es un escenario sin pedirme permiso. Dejé el móvil, y miré otra vez el papel que había escrito. A partir de ahora, lo mío es mío. Y ahí lo supe. Las reglas no se vuelven reglas solo por escribirlas en un papel. Cuando alguien llama a la puerta, si no tienes el valor de no abrir, entonces no es una regla. Llegó el fin de semana. Yo, a propósito,
no encendí la luz de la cocina. No saqué ollas, no agarré el cuchillo. En cambio, pegué un aviso en la puerta. Letras apretadas, escritas a mano la noche anterior. Hoy cerrado. Tiempo de mantenimiento privado de la cocina. Visitas solo con aviso acuerdo previo. Una vez, 2 veces, 3. Y sonó el interfono. Elena no sonaba como siempre. La voz, más fina, más rápida. Esa voz de: estoy sonriendo, pero tengo prisa. María, abre, por favor. Ha llegado el equipo. Tenemos que empezar a montar cámaras ya. María, ¿qué estás haciendo? Por favor, hoy, solo hoy. Detrás se oyó una voz masculina desconocida. Sería del equipo. Elena, este es el lugar de rodaje, ¿verdad? Habíamos planificado entrar directo a la cocina desde la entrada, esto. Elena lo tapó con prisa. Ah, eso. María es que, tiene sus cosas, jajaja. María. Ahora no es momento para eso. Abre. Esa frase. Yo la oí clarísima. Tiene sus cosas. Para ella, yo no era alguien a quien no le caía bien. Yo era, una variable que había que gestionar. Me senté en el sofá, di un sorbo al té, y cogí el interfono. Elena. Hoy no se hace. De golpe, el pasillo se quedó en silencio. Ese silencio, fue increíblemente satisfactorio. Ahí me di cuenta de cuánto tiempo llevaba viviendo yo en silencio. Oí cómo Elena tragaba saliva. María, ahora la cámara. María, de esto depende mi vida. Yo hablé, muy calmada. No te vas a morir. Solo que ya te toca cocinar tu vida con tus propias manos. Si es tu receta, porque necesitas mi cocina. En tu casa, enseña tu talento. Mi cocina hoy descansa. Entonces Elena, por primera vez, levantó la voz. María. Qué fuerte eres. Con todo lo que yo te he cuidado. Y encima yo te he promocionado tu comida. Esa palabra me dejó sin aire. Yo le devolví la pregunta, en voz baja. Promocionado. ¿Dónde está mi nombre? ¿Dónde está mi tiempo? Elena se quedó trabada un segundo, y enseguida volvió a ser descarada. María, ¿pero por qué cuentas esas cosas entre familia? Somos familia. ¿Por qué te pones así de sensible? En cuanto lo dijo eso, casi me salió una risa. Porque siempre quería terminar con esa frase. Ese día, por primera vez, contesté muy claro. Sí. Soy sensible. Y por eso, en mi casa, a partir de ahora se vive con mi criterio. Cuando lo dije, mi voz no tembló. A mí misma me sorprendió. Al otro lado del interfono, se hizo un silencio que cortaba la respiración. Tras ese silencio, oí a alguien del equipo preguntar con cuidado. Elena, entonces hoy no se puede rodar. Elena forzó una risa, deprisa. No, no. Vámonos. A mi casa, que allí se puede. Mi receta, se puede hacer en cualquier sitio, jajaja. Así fue. Por primera vez, esa frase de mi receta, empezó a atraparla a ella. Porque era el primer día en que tenía que hacer algo con sus propias manos. Ese mediodía, empezaron a entrarme llamadas sin parar. Elena. Pablo. Números desconocidos. Yo no contesté de inmediato. Porque ese día decidí que mi corazón no iba a seguir el ritmo de nadie.
Aquella tarde, Elena y Pablo vinieron a mi casa. Si hubiera sido antes, yo habría dejado la cocina impecable, habría puesto café, y habría preparado algo, aunque fuera lo mínimo, para atenderles. Pero ese día, yo simplemente estaba sentada en el salón. No tenía prisa por abrirles la puerta. Porque esta vez eran ellos los que tenían que esperar. Sonó el timbre. Una vez, 2 veces, 3. Y por el interfono escuché la voz de Elena. María, ¿puedes abrirnos? Tenemos que hablar. Cogí el interfono y dije. Si tenéis algo que decir, se habla fuera. Ahora mismo estoy cansada. Mamá, por favor. Entonces sí, abrí la puerta. Pero hablé con ellos solo en el recibidor. No les dejé entrar hasta la cocina. Esa fue mi pequeña frontera. Pablo habló primero. Mamá, ¿de verdad hace falta llegar a esto? Elena también lo está pasando mal. Yo miré a Pablo de frente y respondí. Yo también lo estoy pasando mal. Pero tú me has preguntado una sola vez por lo mío. La cara de Pablo se endureció. Era esa cara que se endurece porque duele. Porque es verdad. Elena, en cambio, soltó primero la injusticia, como siempre. María, ¿pero qué he hecho yo tan mal? Yo también me he esforzado. Y lo de subir tus vídeos, todo era por ti. Yo solo, por la familia. Tú también quieres que nos vaya bien. Esa frase. La frase de alguien que saca la conclusión de. Como es familia, entonces puedo usarlo. María, yo te lo ordené por tu bien. La nevera, la comida, pensando en tu salud. Yo negué con la cabeza, despacio. Entonces, yo tenía la opción de decir que no. Ordenar, yo no te lo pedí. Antes de que yo te lo pida, no toques mis cosas. Ni grabaciones, ni comida, sin mi permiso. Y aún así, Elena no corregía su costumbre. Puso morritos y dijo. Entonces, ahora ya no vas a hacer nada por nosotros. Esa pregunta. Era demasiado desnuda. Como si yo fuera la mala que corta un servicio. Yo respondí en voz baja, pero clara. Haré cosas cuando yo quiera hacerlo. Hacer algo por alguien es amor. Obligarlo es explotación. A partir de ahora, elijo yo. Esa frase, en realidad, no era solo para Elena. Era también para mí. Elena volvió a lo de siempre. María, somos familia, y te pones así de calculadora. No sé, hoy, ¿por qué estás tan sensible? Calculadora. Tacaña. Sensible. Las palabras de siempre. Cada vez que salían, antes yo me hacía pequeña. Pero ese día, en cambio, me hice más nítida. Y dije, sin drama. Sí. Soy sensible. Y gracias a esa sensibilidad, hoy respiro por primera vez. Cuando terminé de hablar, Elena se quedó bloqueada un momento. Abría la boca y la cerraba. La injusticia le subía por costumbre. Y solo después, se le notaba en la cara que estaba viendo, por fin, lo que había estado haciendo. Porque la palabra respirar no existía en su cabeza. Pasaron unos días. Y la casa se quedó en silencio. Y, curiosamente, al callarse la cocina, se me cayó también la cabeza. Estaba en paz. El día se hizo más largo. Mi tiempo volvió a aparecer. Y, habría pasado una semana. Pablo vino solo. Estuvo dudando un buen rato delante de la puerta. Y llamó con cuidado. Pablo, que había crecido comiendo solo comida de su madre, pasó una semana infernal desde aquello.
Llegaba del trabajo y una nevera vacía. Antes, sabes, abrías una tapa y salía vapor. Abrías la nevera y estaban ahí. Lo de mañana. Lo de desayunar. Lo de calentar. Era lo normal. Pero esa semana, no había nada. Elena estaba ocupada apagando su propia crisis, y se ponía de mal humor diciendo que pidieran comida rápida o lo que fuera. ¿Tú sabes en qué situación estoy? Los comentarios están ardiendo. Tengo que dar explicaciones. ¿Comida? Búscate la vida. Pablo lo sintió por primera vez. Que tener hambre no es solo tener hambre del estómago. Y dijo que aquella noche, sin poder dormir de hambre, entendió algo. Lo que he comido hasta ahora no era algo que estuviera ahí porque sí. Lo que he comido hasta ahora, no era comida, era el corazón de mamá. Una madre va limando su corazón poco a poco. Y lo mete en la carne, lo mete en la salsa. Y aún así, nadie lo llama amor. Solo lo llaman comida de mamá. Ese día Pablo no se tiró al sofá como antes. Se quedó en el recibidor, de pie, con cuidado. Ese gesto, me resultó extraño. Pablo, sin decir nada, me cogió la mano. Ese gesto. No lo veía desde que era pequeño. Y entonces Pablo se echó a llorar. Mamá, perdón. Yo, de verdad, no lo sabía. No, en realidad lo sabía, pero me dio pereza, y fingí que no. Esa confesión. A mí me dolió más. Si no lo sabe, lo odias menos. Pero admitir que lo sabía y lo ignoró, era otra cosa. Yo le dije. Vale. Con que ahora lo sepas, basta. Y, muy despacio, añadí una frase más. Pero no vuelvas a darlo por hecho. No vamos a volver a lo de antes. Mamá también tiene que vivir su propia vida. Solo cuando terminé, Pablo asintió. Y me tendió un sobre pequeño. Esto es, por todo lo que has hecho hasta ahora. Yo lo di por hecho. No era mucho dinero. Pero aquí lo importante no era la cantidad. Era el símbolo de, no voy a usar tu tiempo gratis. Yo lo acepté. Y aun aceptándolo, dije. El dinero no lo es todo. Pero demostrar el agradecimiento con acciones es importante. Ese día Pablo, después de muchísimo tiempo, me abrazó fuerte. El niño que antes venía, comía y se iba. Unos días después, vino Elena. Esta vez no había cámaras. Tampoco había etiquetas. En la mano traía flores. Y una bolsa grande, pesada. Elena dijo. María, lo siento. Yo, me dejé llevar por las redes. Usé tu corazón como si fuera un accesorio. Y, usé tu tiempo como si fuera normal. Hasta que esas palabras le salieron de la boca, seguro que se le hirió bastante el orgullo. Eso lo sé. Pero que se te hiera el orgullo. Era algo que yo había vivido cada fin de semana durante años. Elena abrió una caja. Y dentro. Había varios de mis recipientes de cristal. Que yo ya daba por perdidos. Con sus tapas. Bien emparejadas. Y al lado. Los platos que se había llevado. Y también la tinaja. Todo, limpiado uno por uno. En ese momento, curiosamente, se me aflojó un poco la rabia. Porque eso no era un objeto. Era un cambio de actitud. Elena dijo. María, a partir de ahora, las grabaciones, y la cocina, lo haré yo con mis manos. Si alguna vez necesito pedirte algo, te lo preguntaré antes. Y, aprenderé a cocinar, y te cocinaré yo a ti.
Yo no respondí con un vale al instante. En su lugar, despacio y muy claro, dije: acepto tu disculpa. Pero la llave de mi nevera la tengo yo. Las reglas de mi casa las decido yo. Y no intentes volver a lo de antes. Elena asintió. Su cara no era lo entendí todo perfectamente. Era más bien, ahora ya lo entiendo. Y con eso, bastaba. En la vejez, más importante que un cambio perfecto es proteger tus límites. Esa tarde, yo salí sola a la terraza. Era la hora del atardecer. El cielo pasaba lentamente del naranja al violeta. A lo lejos se oían risas de niños. En algún sitio sonaban platos chocando. Yo puse en una mesita mi taza favorita. Y me serví un té. Si hubiera sido antes, a esa hora estaría preparando los acompañamientos para mi hijo y su mujer. Pero ese día, preparé solo lo que yo iba a comer. Un trocito de pan caliente. Un poco del queso que a mí me gusta de verdad. Y eché aceite de oliva, sin escatimar, del que yo guardaba. Y aquello me pareció increíblemente libre. Usar lo mío como mío. Yo tardé en entender que eso podía hacerte tan feliz. Sonreí en silencio. No una sonrisa para que alguien la vea. Solo una sonrisa que se me escapó a mí sola. Y en mi cabeza me dije: sí, ahora sí que le noto el sabor de verdad. Reconciliarse no es volver atrás. Es volver a colocar cada uno en su sitio. Yo ya no soy el fondo de nadie. Yo soy María. ¿Y vosotros, alguna vez, bajo la frase, ¿por qué somos familia?, os han usado el tiempo, el corazón, el esfuerzo, como si fuera algo normal? Contadlo en comentarios, cómo fue esa experiencia. ¿Y qué elegisteis hacer entonces? Y si esta historia os ha tocado, suscribíos y dadle a me gusta. Para acompañar también la siguiente historia de María. Y a los que, incluso ahora, en este momento, estáis aguantando como el fondo de alguien. De verdad, habéis aguantado muy bien. Nos vemos en la próxima historia.